Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Esta historia se trata de lo paranormal, lo sobrenatural. Se trata de algunos de los milagros sobrenaturales del Dr. Daes, quien vivió entre 1909 y 1984, el milagroso profeta del Líbano. Los milagros del Dr. Daes se cuentan por miles. En esta carta cubriremos algunos de los milagros más notables del Dr. Daes. Empecemos por hablar otro idioma extranjero sin estudiar. Algunas personas mayores que vivían antes de la Primera Guerra Mundial en el barrio Musaïbe de Beirut y el señor Antoine Barrault testificaron que mientras estaban de pie y charlando en el barrio, un hombre de la India vestido de manera extraña pasó junto a ellos y les hizo una pregunta. Nadie entendió. La gente se agolpaba alrededor del extraño intentando comunicarse con él sin éxito. De repente, un niño de unos 5 años pasó entre la multitud y se acercó al hombre que vestía el atuendo inusual y hablaba un idioma diferente y comenzó a hablarle en su mismo idioma con fluidez. Signos de felicidad aparecieron en el rostro del extraño, agradeció al niño y siguió su camino. La multitud quedó asombrada y preguntó al niño cómo podía comunicarse con el extraño y en qué idioma. Él les respondió: es un indio que se perdió. Entonces le di indicaciones. Ellos estaban desconcertados y le dijeron: ¿cómo pudiste darle direcciones si todavía eres un niño pequeño que no conoce los caminos y ni siquiera puedes hablar árabe con fluidez? Él les respondió diciendo: yo soy el camino y yo soy el guía. La multitud desconcertada se preguntó unos a otros sobre el nombre del niño y les dijeron que era Saleh Melasi. Sigamos con el milagro navideño del profeta Elías. En 1920, en el distrito de Musaïbe, en Beirut, donde Daes vivía con su madre, los cristianos celebraban la festividad del profeta Elías. Un niño, en bicicleta, cruzaba la calle de un lado a otro entre la gente. De repente tuvo un accidente. Cayó al suelo, resultó herido y su bicicleta quedó completamente torcida. El niño empezó a llorar ruidosamente. La gente se reunió a su alrededor para intentar ayudarlo, pero su llanto se hacía cada vez más fuerte. Daes, de 11 años, se abrió paso entre la multitud hasta llegar al niño herido y, poniendo su mano sobre él, dijo: levántate y vete a casa en paz. Tus heridas han sido curadas con el permiso de Dios. Y sus heridas fueron curadas inmediatamente. Luego, Daes puso su otra mano sobre la bicicleta y al instante las distorsiones y grietas desaparecieron. El metal retorcido se desenroscó y parecía como si la bicicleta fuera nueva. Este milagro no fue el primero que Daes realizó en su infancia, sin embargo, fue el primero de sus milagros realizado en público. Y durante mucho tiempo, los habitantes de aquel distrito de Beirut siguieron contándolo. Estaban desconcertados y perplejos por el poder milagroso del niño Daes. Entre los numerosos testigos de este milagro se encuentran algunos miembros de las familias Barrault y El Asquar, cuyos descendientes todavía hoy cuentan el incidente a sus hijos. A continuación, el milagro de la recreación de un libro a partir de las cenizas. El niño Daes dominó la lectura por sí solo y se aficionó apasionadamente al conocimiento. La situación económica de su familia no le permitía comprar libros, por lo que solía pedirlos prestados a cambio de dinero en las librerías y quedarse hasta altas horas de la noche leyéndolos. En 1925, Daes, de 15 años, fue invitado por su tía materna en Jerusalén. Una noche, se quedó despierto hasta tarde leyendo los libros sagrados. Su tía analfabeta no tardó mucho en apagar rápidamente el cordero al queroseno, instándolo a irse a la cama para preservar su salud y también el combustible para la iluminación, ya que el queroseno era muy caro y la familia era pobre. La joven obedeció su deseo. Sin embargo, una parte de la noche aún no había terminado. Cuando la tía se levantó y vio un brillo iluminar la esquina de la habitación, la familia era pobre y solo podía permitirse un dormitorio para todos. Allí,
El joven estaba sentado leyendo. Se levantó enojada para apagar la lámpara y la escondió, y despertó a su marido para que juntos pudieran disciplinar a su desobediente sobrino, quien obviamente había vuelto a encender la lámpara de queroseno después de prometer que no lo haría. De repente se quedaron clavados en el suelo, desconcertados y aterrorizados, porque el cordero no estaba encendido, pero un extraño latido de luz brillante irradiaba de los ojos de Daes, de 15 años, iluminando el libro en la oscuridad para que pudiera leerlo. Ellos no entendieron lo que estaba pasando y no cosecharon más que miedo. Por la mañana se pusieron en contacto con algunos clérigos cristianos y les explicaron lo que había ocurrido. Los clérigos les aseguraron que el joven debía estar afectado por una locura demoníaca y que el libro en sí encarnaba un espíritu maligno. La mujer y su marido regresaron a casa durante la ausencia del joven Daes, e inmediatamente fueron a buscar el libro y le prendieron fuego en uno de los rincones de la casa. Sin embargo, tan pronto como el joven regresó, les pidió el libro. Negaron tener conocimiento al respecto. Se dirigió directamente hacia donde estaban las cenizas y, golpeándolas con la mano, las cenizas se convirtieron en el mismo libro que habían reducido a cenizas antes. Este milagro de la creación había sido presenciado por los vecinos de Daes, la familia Murad, quienes casualmente estaban visitando a su tía en el momento del milagro. La noticia se difundió por los alrededores, mostrando el miedo al joven Daes en las mentes de los ignorantes y supersticiosos. Este milagro fue el primero en llamar la atención de los clérigos cristianos de Palestina y les hizo concluir que estaba poseído por un demonio. Ahora contaré el milagro de caminar sobre el agua cerca de Belén. Los estanques de Salomón en las afueras de Belén al año 1926, Daes se mudó allí. Un día, a orillas de las piscinas de Salomón, un sistema de pequeños embalses construidos por los romanos, había una multitud de asirios, cristianos iraquíes, procedentes de Irak que visitaban el lugar de nacimiento de Jesús. Daes sintió curiosidad y se unió a la multitud. Uno de los asirios mencionó a Jesús caminando sobre el agua y que si Jesús estuviera vivo hoy, caminaría sobre el lago Salomón. Daes dijo de repente: ¿qué dirías de mí si caminara de un lado a otro sobre las aguas del lago? Los asirios se burlaron de Daes, se rieron y negaron con la cabeza ante el joven de 16 años. Sin embargo, Daes inmediatamente comenzó a caminar gradualmente sobre la superficie del lago, como si caminara sobre el suelo, hasta cruzar todo el lago, y luego regresó al punto de partida. Los asirios empezaron a gritar: increíble, increíble. A partir de ese día, los amigos de Salem empezaron a llamarlo Daes, ya que esa es la manera en que se pronuncia esa palabra en su idioma. Muchos testigos desconcertados examinaron sus zapatos y los encontraron secos, por lo que su asombro fue aún mayor. Y uno de los testigos, el señor Khoury Melki-Abdalla, le preguntó: ¿cómo sucedió eso? Daes respondió: camino sobre las aguas como camino sobre tierra firme. El 6 de noviembre de 1964, el señor Khoury Melki-Abdalla concedió una entrevista en la revista Al-Liwa de Beirut testificando lo que vio ese día cuando Daes caminó sobre el lago Salomón, y el señor Abdalla también dio los nombres de otras personas que habían visto la misma cosa ese día de 1926, y también daría testimonio de ello. El milagro del levantamiento de Najib Damouz. El Dr. Daes en 1942. Najib Tamer Damouz era primo de uno de los primeros daesistas llamado Yusef El-Haj. El 18 de junio de 1942, cuando Daes tenía 33 años, Najib se cayó de un carro de caballos. El carro pasó sobre su cabeza, aplastándola y matando a Najib. Su primo acudió al Dr. Daes y le suplicó que lo ayudara. El Dr. Daes escribió 2 rams. Un rams es un documento de oración daesista. Daes ordenó al hombre que tomara a los 2 rams y los colocara debajo de las axilas de Najib, quien yacía muerto en el hospital local. Esto se hizo y casi de inmediato Najib abrió los ojos y comenzó a hablar claramente como si nada hubiera pasado. Sus heridas pronto sanaron por completo.
Los milagros de las 72 respuestas. El señor Edward Nun era un eminente abogado en Beirut y exministro del gobierno libanés. Había sido enviado al Dr. Daes por el expresidente libanés, Besarar el-Khouri, para informarle información sobre el hombre y para investigar la veracidad o el engaño de sus milagros. Los milagros que llegó a presenciar intrigaron enormemente al señor Nun y, deseando aumentar su conocimiento espiritual, escribió en casa 72 preguntas relacionadas con la historia de la humanidad, sus oscuros orígenes, las intrincadas cuestiones relativas al hombre y las religiones que la ciencia aún no ha decidido sobre sus verdades finales. Distribuyó estas preguntas en 30 páginas mecanografiadas y dejó un espacio vacío entre cada una de las preguntas en las que se podía escribir la respuesta. Luego al mediodía se dirigió a la casa del Dr. Daes en Beirut. Los presentes eran varios, ya que Daes siempre tenía visitas durante el día y todos respondieron a las preguntas del señor Nun. Luego las páginas se colocaron dentro de un sobre y Daes llevó a cabo una sesión espiritual, es decir, redacción y quema de un Rams. Daes tocó las cenizas quemadas del Rams, luego tocó el sobre que contenía las páginas de las 72 preguntas y luego dijo, ahora tienes tus respuestas. Grande fue el asombro de los presentes cuando inmediatamente abrieron el sobre y encontraron escritas entre cada una de las preguntas mecanografiadas 72 respuestas escritas con perfecta letra. Lo que ocurrió con Edward Nun también ocurrió conmigo, y con decenas de aquellos que solían visitar al Dr. Daes. El milagro de los mensajes espirituales. Muy a menudo el Dr. Daes solía pedir a sus visitantes que recogieran hojas de papel negras y las doblaran dentro de sus puños después de haberlas examinado por ambos lados y de haber firmado sus nombres en ellas. Luego, con una mirada de sus ojos sobre sus puños, estos papeles en blanco se llenaron inmediatamente de revelaciones que contenían consejos y aclaraciones, personales o generales. Milagros similares ocurrieron con cientos de personas que visitaron al hombre del espíritu. El milagro del periódico posfechado. Un tal señor Philip Hashiri era un libanés educado en París que era lo que llamaríamos un escéptico, desmentidor y ateo. Él desacreditaría, es decir, resultaría fraudulento, a muchos de los físico-curanderos y espiritualistas del Líbano que oraban sobre la ignorancia y la superstición de la gente. El señor Atziti había oído hablar de los supuestos milagros del Dr. Daes y, por supuesto, quería hacer lo mismo con Daes, para desacreditarlo y demostrar que es un charlatán. Se puso en contacto con el Dr. Daes y fue invitado a la siguiente sesión espiritual en la casa de Daes en Beirut. Antes de llegar a la casa de Daes, el señor Atziti compró un periódico matutino y, mientras lo leía, escribió algunas preguntas que quería hacerle al Dr. Daes en los márgenes de la primera página. Se llevó el periódico a la casa de Daes, con la intención de hacerle al Dr. Daes las preguntas que había escrito en los márgenes del periódico. Muchos daesistas estaban en la cámara y observaron lo sucedido. En la sesión espiritual, el Dr. Daes preparó un Rams y luego lo quemó con una oración. Luego, el Dr. Daes le preguntó al señor Atziti si creía en Dios o no. El señor Atziti respondió: a decir verdad, no creo en Dios y lo dije francamente en París durante mi estancia allí. El Dr. Daes preguntó entonces, ¿qué quieres que haga para hacerte creer y mostrarte que estás muy equivocado? El señor Atziti dijo rápidamente, un milagro. Muy bien, dijo el Dr. Daes, mire el periódico que tiene en la mano. El señor Atziti miró el periódico que tenía en la mano y, de repente, su voz chilló de horror. El periódico que compró y mantuvo era del 28 de noviembre, pero la edición que tenía en la mano decía 3 de diciembre del mismo año. El único problema era que era el 28 de noviembre y todavía faltaban 5 días para el 3 de diciembre. Todo el periódico era diferente. Diferentes artículos, diferentes fotos, diferentes fechas. Lo único que seguía igual eran las preguntas que el señor Atziti había escrito en los márgenes del papel, preguntas que pretendía hacerle al Dr. Daes. Las preguntas seguían ahí,
escritas a mano por el señor Atziti. El 3 de diciembre, el señor Atziti compró el número de la mañana y lo comparó con el periódico que apareció en sus manos en la casa de Daes, y eran iguales, mismos artículos, mismas fotos, todo igual. Philip Atziti contó lo sucedido a cientos de personas, incluidos periodistas y clérigos, que lo incluyeron en sus escritos. Hola a todos, espero que esta publicación sea apropiada para este sub. El verano pasado, dejé mi trabajo como profesor, alquilamos nuestra casa y usamos esos ingresos para mudarnos a los bosques del sur de Oregón en nuestra quinta rueda. Mi marido tiene un buen trabajo y yo trabajo por cuenta propia. Una de las formas en que contribuyo al hogar es trabajando como anfitrión de un campamento 3 días a la semana en el parque de casas rodantes en el que vivimos, a cambio de alquiler y servicios públicos gratuitos. Por lo general, solo hago reservaciones, pero eso significa que puedo pasar algún tiempo afuera hablando con otras personas. Han ocurrido algunos eventos espeluznantes que quería compartir. No veo muchas historias de parques de casas rodantes aquí, así que esperaba que otros también tuvieran historias para compartir. Misteriosa flauta tocando. Nuestro parque está en medio de la nada, en medio del bosque. Por un lado, nos domina una pequeña colina, cubierta de árboles impenetrables, y por el otro un río. Al menos 3 veces por semana escuchamos lo que suena como una flauta o una flauta dulce durante aproximadamente 1 hora seguida. A veces proviene de lo profundo del bosque, a veces del río. Se lo mencioné a una residente que ha estado aquí desde 2004, se llama Kat, y ella me recomendó encarecidamente que lo ignorara y no lo mencionara. Sonido de raspado por la noche. Algunas personas al escuchar esta anécdota creían que era ficción, pero no lo es. Aproximadamente 1 vez a la semana escucho un sonido chirriante que se arrastra por el suelo a través del parque, hacia lo profundo del bosque. Mi marido lo ha oído, pero nadie más. Curiosamente, el ring del parque me alerta de que hay alguien parado frente a la oficina cuando escucho este sonido, pero la cámara no capta a nadie. Como odio que el timbre suene cuando pasan los autos, lo configuré en el lugar donde alguien debe estar parado en el porche de la oficina para generar una alerta. ¿Llama tarde en la noche? Regularmente recibimos llamadas después del anochecer pidiéndonos un espacio para pasar la noche en el último minuto. Tomo su tarjeta de crédito por teléfono y uso un mapa para dirigirlos a un espacio sin salir de mi remolque. La dueña del parque explicó que no quería que yo tuviera que ayudar a los que llegaban tarde después del anochecer. De hecho, ella establece como regla estricta que no se nos permite contestar el teléfono entre la medianoche y las 6 de la madrugada. Al discutir esta regla con Tad, dijo algo sobre lo cuidadosos que deben ser los anfitriones del campamento con respecto a quien invitan al campamento, mencionando cosas al azar. Estoy a cargo de seleccionar residentes a largo plazo si tenemos espacios abiertos. Reviso criterios como el trabajo de los solicitantes, el tamaño y la edad de su equipo. Si bien los niños pueden visitar el parque durante estadías cortas, nadie con niños puede mudarse mensual o anualmente. Debbie nunca me ha dado una razón real para esto. El parque fue construido por un tallador de madera. Hay tótems, esculturas, puertas talladas y cosas por el estilo enormes y de aspecto extraño, por toda la propiedad. Dicho todo esto, nuestro parque es un pedacito de cielo. Me encanta llevar a mis perros a nadar al río, ver crecer los hongos silvestres, escuchar el sonido de la lluvia con solo un techo delgado entre nosotros. Además, me siento muy seguro aquí. Me estoy volviendo más abierto a la idea de que el bosque puede ser extraño en aspectos que no siempre entiendo. Me encantaría saber tu opinión sobre cualquiera de estos anuncios o escuchar tus propias historias sobre parques de casas rodantes. Estuve sin hogar durante algunos años, entre los 18 y los 21,
y solía quedarme en una tienda de campaña con mi ex. Siempre tenía que terminar cambiando el lugar de mi tienda porque la policía nos encontraba. De cualquier manera, pasé mucho tiempo en el bosque por la noche. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi tienda, escuché algo en el camino, orienté mi linterna en la dirección del sonido y me encontré con unos ojos brillantes que reflejaban la luz. Sin embargo, donde estaban los ojos, lo que estaba mirando era más alto que yo y mido más de 5 pies. No hay ningún animal tan alto en mi zona. Me dirigí a mi ex y le dije que empezara a ir más rápido a la tienda. Se dio cuenta de que algo andaba mal, así que me preguntó si estaba bien. Le dije que se lo diría cuando llegáramos a la tienda, porque siempre me han dicho que no reconozca a esas criaturas y espíritus ya que les da más poder. Luego, algunas noches, se oían golpes en nuestra tienda. Golpeaban todos los lados de la tienda. Mirábamos por las ventanas de la tienda y comprobábamos el exterior, pero nunca encontrábamos nada ni oíamos pasos. Otra noche, durante el verano, decidimos hacer una pequeña caminata por la noche porque la temperatura era mucho más tolerable. Aproximadamente a los 15 minutos de caminata, comencé a sentirme paranoico, como si me estuvieran observando. Aproximadamente 5 minutos después, escuché una risa maníaca proveniente de algún lugar del bosque, aunque no podía precisar en qué dirección. Mi ex preguntó qué era eso y yo dije en voz alta, no lo sé, pero sea lo que sea, debe parar. Tan pronto como dije esto, comenzaron múltiples risas maníacas, mi ex y yo nos dimos la vuelta y caminamos de regreso durante lo que parecieron los 20 minutos más largos. En otra ocasión encontré una cabeza cortada de coyote con algo colgado en el árbol al lado, que tenía un diente y, por último, una vez estaba con mi amigo estacionado en el camino, muy hacia el bosque, para que pudiéramos fumar. La ventanilla del pasajero, donde yo estaba sentado, estaba bajada. El bosque estaba justo a mi lado. De nuevo me invadió la sensación de ser observado. Aproximadamente 2 minutos después, escuché una voz diciendo hola y luego John, procedente del bosque. Le dije a mi amiga que se diera la vuelta y que teníamos que irnos, no le dije por qué, porque como dije, no me gusta reconocer estas cosas hasta que estoy lejos de ellas. Eso es todo lo que me viene a la mente en este momento, gracias por escuchar. Esto pasó anoche y todavía estoy bastante asustado. Pasaremos Navidad en casa de mi suegro. Vive en el sur de Jersey, en una pequeña zona remota justo al norte de Bromstead Forest. Es tranquilo y siempre un poco inquietante, pero se sintió especialmente extraño con el clima nublado y el calor inusual de los últimos días. Hicimos la cena de Navidad en casa de mi cuñado y volvimos bastante tarde. Debido al calor del radiador y a la temperatura exterior, dormimos con la ventana abierta. Me desperté en medio de la noche para ir al baño y, mientras me volvía a dormir, escuché un gemido bajo que aumentó de volumen durante unos segundos antes de detenerse abruptamente. Pensé que era solo un pájaro que sonaba extraño y traté de volver a dormir. Sucedió 2 veces más en el transcurso de unos 5 minutos. Básicamente pude sacarlo de mi cabeza y empezar a volver a dormirme, cuando escuché un sonido fuerte y estridente como la trompeta de un elefante demasiado alto. En ese momento me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Sabía que tenía que cerrar la ventana y me tomé un momento para prepararme. Cuando me arrastré fuera de la cama, miré a través de las contraventanas antes de cerrar el panel. Fuera lo que fuese, se había activado una luz con sensor de movimiento en la parte trasera de la propiedad y estaba medio iluminado, tal vez a 100 pies de la puerta trasera, justo en la línea de árboles. Estaba envuelto en una capa con la cabeza parcialmente cubierta, la parte inferior de su cara parecía plana y redonda como la parte posterior de un plato, con otro círculo negro más pequeño, medio descubierto en el centro. Inmediatamente cerré la ventana de golpe y no se movió,
simplemente se quedó allí con la cara inclinada hacia la ventana. Cerré las persianas, me metí en la cama y básicamente me escondí hasta que salió el sol. No escuché más sonidos. Me atreví a mirar otra vez por la ventana después del amanecer y la figura había desaparecido, y logré volver a quedarme dormido durante unas horas. ¿Alguien ha visto algo parecido o sabe qué puede ser? He buscado frenéticamente en Google, pero realmente no aparece nada.